Buenas, muchísimas gracias, Aldo, por esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, yo deseaba justamente poner en diálogo, en particular en estos días de memorias urgentes y necesarias, en estas batallas constantes contra el olvido. Quería plantear mi presentación como un ejercicio de pensamiento, es decir, plantearla como un pensamiento en movimiento, más que congelado en certezas y en generalizaciones. Desearía dejar y compartir aquello que nos pueda inquietar, que pueda invitar a la investigación, que pueda invitar al deseo de investigar y de abrir líneas y problemas, la construcción de problemas, más que en el campo de la infancia reproducir retóricas prolijas. Hoy por la mañana fui convidada a participar de la consulta sobre el anteproyecto de la ley, de una futura ley de cuidados, y yo creo que tenemos que estar atentas y atentos a que no estemos envueltos en retóricas sobre la infancia o sobre los derechos de la infancia, que muchas veces nos satisfacen, pero que no desplazan ni en el campo de los derechos, ni en el campo de la posición de los niños y de las niñas, no generan los movimientos necesarios que en términos de las democracias debemos generar. Entonces, en ese sentido, voy a presentar algunas ideas para luego conversar si tenemos oportunidad. No hay duda que cuando hablamos de la infancia y la niñez, o las infancias y las niñeces, como fueron nombradas hace unos años atrás en la Bienal de Manizales, suponemos un sujeto social, histórico y político. Quiero detenerme en el pensamiento de Judith Butler, que sin duda ustedes la han leído más de una vez. Me voy a detener en uno de sus libros, Vidas lloradas, Marcos de Guerra, donde ella habla de un concepto que a mí me resultó muy fértil para pensar la investigación, y me resulta muy fértil cada vez para analizar cuestiones vinculadas a la infancia, que es el concepto de enmarcamiento. Cuando ella plantea que trata de objetivar que existen marcos que definen y sujetan nuestras miradas. Entonces, señala en ese texto, que es un bellísimo texto, les recomiendo el libro completo, pero si no, a partir de esta charla lo puedo agregar como bibliografía. Pregunta: ¿qué características debe tener una vida para que la reconozcamos como tal? Vuelvo a leer la pregunta pensándola hoy en un contexto de pandemia, y como planteó en un contexto de pandemia en nuestra región. ¿Qué características debe tener una vida para que la reconozcamos como tal? Responde a sí misma: no estoy segura, pero lo que todos tenemos que comprender es que solo se reconocen ciertas vidas como humanas y como reales. Y esto ocurre porque existen esquemas conceptuales. Me detengo y subrayo allí: si estuviésemos en clase con un pizarrón seguramente volveríamos sobre eso. Existen esquemas conceptuales que controlan lo que somos capaces de reconocer. Por tanto, debemos aprender que si estos esquemas conceptuales delimitan lo que nosotros entendemos como humano. Aquí hay toda una hipótesis de trabajo que puede desagregarse y traducirse en múltiples cuestiones. Yo solo voy a ir acercándome a lo que ella plantea, que es preciso que seamos críticas con este esquema conceptual y desarrollemos, y ahí para mí este planteo tiene una enorme fertilidad, desarrollemos nuevas formas de entender la vida como objeto valioso, no mirada desde lo que el capitalismo tardío hoy nos está ofreciendo.
La clave es entender que toda vida humana es igualmente valiosa y debe ser reconocible como tal, independientemente de las circunstancias políticas que la rodeen. En este libro que plantea En tiempos de guerra, se define qué vidas merecen ser lloradas y qué vidas no. Podríamos poner muchos ejemplos en relación al tiempo que estamos viviendo. ¿Qué estrategias construyen los gobiernos para convencernos de que hay vidas que no merecen ser lloradas? ¿Y qué estrategias construyen los grupos económicos con el soporte en los medios de comunicación para saturarnos de modos de mirar que se naturaliza aquello que merece ser llorado y las vidas que no merecen ser lloradas? Si recorremos las tumbas cavadas de Manaos, las escenas de Guayaquil, y podríamos hacer una lista de lo que estamos viviendo en nuestra región, tan solo Brasil, pero no solo Brasil, podríamos encontrar enfoques conceptuales que están dando cuenta que por miles, centenares de miles, se están muriendo bajo una lógica de que hay vidas que no merecen ser lloradas. Plantea también que es necesario distinguir entre el duelo y la pena. Podemos sentir pena por poblaciones arrasadas por la guerra, sin que sintamos un auténtico duelo, pero lo más interesante es descubrir cómo las políticas construidas por los medios de comunicación se tornan cómplices para convertir una vida en otra cosa. Si nos hacen creer que de la vida de otro, y aquí me interesa mucho para después ligarla algunas cuestiones sobre la infancia y las infancias y la cuestión social, que la vida de otro es una amenaza para la vida de los demás, entonces no reconocemos a esta primera vida como tal. Cuando una población se defiende de una amenaza, el Estado puede decir, no, no hemos destruido la vida de alguien, sino que hemos defendido la nuestra. Cuando se establecen equivalencias discursivas entre niños y niñas pobres, o las equivalencias que ustedes deseen colocar, marginales, excluidos y peligrosos o peligrosas sociales, allí se borra la posición de niño o de niña que tiene todo un plexo legislativo que los protege, para que se tornen en amenaza que justifica no solo la baja de la imputabilidad, sino un discurso sobre la seguridad donde el otro se torna peligroso. En los medios lo vemos casi cotidianamente. Entonces, he vuelto sobre el texto para pensar en común qué infancias son reconocidas como tales. ¿Cuáles son las infancias que ocupan el lugar legítimo de infancias que merecen ser vividas? Y allí me parece que algunas infancias todavía para nuestras sociedades siguen siendo nombradas como amenazas para la sociedad que es legítima en términos de sus derechos. Entonces, esos marcos que nos sujetan la mirada en términos educativos precisan ser deconstruidos, precisan ser desplazados, precisan ser interpelados, interrogados, pero también son nuestros propios marcos que organizan nuestro sentido común. Nosotros tenemos lentes enmarcados por el discurso del poder hegemónico, y los medios saturan nuestras miradas sobre la infancia, proponiéndonos infancias idealizadas, que podríamos dar muchísimos ejemplos, o infancias peligrosas en el otro extremo, que saturan las noticias donde ninguna de estas infancias están vinculadas a posiciones de deseo, a posiciones ligadas a otros procesos sociales vinculados a la igualdad y a la inclusión. Entonces allí se abre otra cuestión que yo no voy a abordar ahora, que la podríamos buscar
también en ese bello libro, Los modos de ver, de John Berger, que en relación a cómo miramos determinadas, que él da un ejemplo sobre el fuego, la Edad Media, los significados, el significante, el fuego se transforma de acuerdo a los marcos de referencia históricos y sociales. Por lo cual quiero dejar señalado este tópico vinculado a las miradas y a los desplazamientos, que en relación a algo que parece casi monolítico, la infancia o las infancias nombradas en plural, que suponen una heterogeneidad en la experiencia infantil, los puntos de vista requieren un proceso de reconocimiento de estos marcos que sujetan nuestras miradas, incluso cuando consideramos que nos ubicamos en posiciones en nombre de sus derechos. También otro elemento que quiero poner a consideración es esto que Tere trajo sobre la región. Es bastante habitual cuando tratamos cuestiones vinculadas a la niñez, referirnos a situaciones particulares, a situaciones locales, a situaciones que nosotros podemos ir nombrando, a experiencias y demás, pero pocas veces, creo yo, es una modesta opinión, nosotros tenemos que hacer un trabajo más profundo y constante por inscribirnos en una clave latinoamericana, poder reconocer los procesos latinoamericanos y volver sobre esa hipótesis de la década de los 70, sobre el desarrollo desigual y combinado en América Latina, estudiar esa hipótesis del desarrollo desigual y combinado, que después Adriana Puigros la toma en algunos párrafos, en un texto de hace varios años, muchos años atrás. Necesitamos volver sobre algunas categorías y algunas hipótesis para repensar nuestra región. Tengo el privilegio, quizás como varios o varias de ustedes, de caminar. Ustedes saben que al caminar acontece que hay una autoridad que también es el camino. Tengo el privilegio de haber caminado y espero seguir caminando. Tengo el privilegio de haber ido al impenetrable más de una vez. Tengo el privilegio de haber estado en comunidades afrodescendientes en Colombia, haber estado en barrios humildes, en el barrio Suba, de noche, también en Bogotá, en Boyacá, en distintos lados, en la Comuna 13 de Medellín, de haber estado con niños, con niñas, con adolescentes, en situaciones de muchísima desigualdad. También en Valparaíso, en Santiago, en las poblaciones, porque no sé si saben que Pinochet, seguramente lo saben, transformó las urbanizaciones de las poblaciones, que equivalen a lo que serían nuestras villas, las favelas, los cantegriles uruguayos, y les dio 33 metros exactos, ¿sí? Mínimos. Hizo una homogeneizó las construcciones, hizo un control urbano a través de las poblaciones que urbanizó. Bueno, habría mucho para relatarles alrededor de la cuestión educativa en las poblaciones chilenas y también, como nota al pie, de un trabajo que tuve oportunidad de conocer de la hija del general Prats, recuerdan, asesinado en la dictadura de Pinochet, que hizo un trabajo específico dirigido a las niñas y a los niños como alcaldesa, un trabajo con perspectiva de género ya hace muchos años, desde niños y niñas, desde los 4 años, para vincularlos a la ciencia y al arte en barrios y poblaciones muy postergadas de los alrededores de Santiago de Chile. Lo que quiero decir que en el Alto del Frutillar, o las 24 hectáreas en Bariloche, en distintas escuelas de la Vallada Fluminense de Río de Janeiro, en las redes municipales de Santa Catarina, en distintos lugares en nuestra región, nos encontramos con la expresión más dura de la desigualdad.
Decir y enunciar que América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo tiene una expresión particular en la vida de nuestras infancias latinoamericanas. Entonces allí necesitamos y precisamos mucha investigación. Contamos con poca investigación alrededor de este significante infancias latinoamericanas. ¿Qué nombramos cuando nombramos las experiencias infantiles? Hay un elemento importantísimo, que las luchas vinculadas a la tierra, a los territorios, las luchas por las defensas del agua en Bolivia, por ejemplo, las diferentes luchas sociales de las familias y las comunidades que ustedes conocen y pueden identificar incluso con mayor frondosidad en la región, en la región a la que pertenecen, y podemos en común hacer una lista compartida. En esas luchas siempre hay niños. Y es así que podemos reconocer, y esto lo hemos hablado en ocasiones del episodio de la represión a la comunidad del Mascardi, a la represión a la comunidad mapuche, es así que hasta el día de hoy no se respeta que haya niños y niñas en las poblaciones, en los momentos de las luchas sociales, y se los reprime igual del mismo modo. Entonces, lo que quiero plantearles es un ejercicio introspectivo, es un viaje. Ustedes saben que la Bildung, la formación, siempre implica un punto de partida, pero siempre implica un viaje y una transformación hacia un punto de llegada que lo desconocemos al inicio. Ustedes y cada vez nosotros también estamos en nuevos comienzos. Este doctorado, sin duda, y lo segundamente, es un inicio y un nuevo comienzo. Les propongo un viaje hacia el interior de nuestra región. Nosotros vivimos en una región verde, vivimos en una región cargada de recursos hídricos, en una región de cadenas montañosas, de poblaciones afro, mestizas, blancas, habitada por centenares de pueblos originarios. Vivimos en una región con grandes espacios sin población y en profundo contraste con ciudades abarrotadas de millones de hombres, mujeres, niñas y niños que padecen la hostilidad de los conglomerados urbanos, de barriadas, de barrios, de comunas, ya sea como se nombren, desheredadas como las nombró Bourdieu. A mí ese término de barrios desheredados, después de muchos años de búsqueda de cómo nombrar las barriadas populares, el único término que hasta ahora me permite nombrarlas sin agregar una carga peyorativa que sujete a una supuesta marginalidad ese lugar de periferia o ese lugar que no tiene resueltas las necesidades básicas, es esta nominación de barrios desheredados, porque son desheredados de los derechos que Bourdieu tiene en algunos de sus textos. Estos barrios segregados especialmente, que interaccionan con los centros urbanos, que podrían tener de ejemplo la ciudad de Buenos Aires. El otro día, el otro viernes, nos reunimos con Walter Cohen, con las mujeres cartoneras de la red de la economía popular de la rama cartonera del MTE. Ellas nos comentaban cómo prácticamente en este horario ingresan a la ciudad de Buenos Aires, con camiones y con colectivos. Ingresan con sus niños y niñas para dejarlos en unos centros asistidos por ellas mismas como educadoras populares para salir a cartonear. Fíjense el movimiento. Salir de la provincia de Buenos Aires, ingresar a la ciudad con el ingreso per cápita más alto del país, dejar a los niños en unos centros a cargo de ellas mismas también,
y salir a cartonear hasta la medianoche para volver a buscar a sus niños y regresar a sus viviendas después de la medianoche. Nos relataban que los niños no mantienen la escolaridad porque como vuelven de madrugada a sus hogares y ellas siguen reciclando el día siguiente, son ellas las que sostienen, y ahí voy mechando con cuestiones educativas, sostienen cuadrillas de educación popular para sostener la educación de sus niños, de lo que nombran como la niñez cartonera. Voy subrayando algunas identidades que por supuesto ustedes pueden ir complementando. Lo que quiero decir que nuestra América Latina, rica en todas sus polifonías, en todas sus geografías, que podría alimentar a más de 300 millones, a todos los centenares de millones que la habitamos, hoy sigue persistiendo una dramática desigualdad. No voy a dar los datos, no me animaría, pero tengo los datos aquí de la cantidad de pueblos indígenas que habitan América Latina, desde la Patagonia hasta la isla de Pascua, bueno, y en fin, no me voy a detener en ello, pero también nos enfrentamos a la pérdida de lenguas milenarias. Quiero decir entonces que la desigualdad produce efectos materiales y simbólicos en la experiencia infantil, y ya hemos estudiado en el libro sobre las controversias de la desigualdad de Gabriel Kessler su multidimensionalidad y el papel, entre comillas, tan importante que juega la educación para traccionar en términos de igualdad los procesos que desigualan en otros ámbitos y en otros aspectos. Quiero decir también que en términos, en el terreno educativo, desde edades muy tempranas, se realizan esfuerzos para contrarrestar los efectos de la pobreza, la marginalidad y la exclusión. Yo no me voy a detener, pero estos tres términos no son sinónimos. La pobreza no es sinónimo de marginalidad y marginalidad de la exclusión. Sí quiero señalar que el concepto de marginalidad es uno de los conceptos más ambiguos y que usamos con muchísima dificultad, porque tiene un uso vulgar muy vinculado a estigmas morales sobre el otro, pero que distan muchísimo de los supuestos teóricos que lo desarrollaron. Yo no me voy a detener a los desarrollos de estas categorías, pero sí podemos pensar en el libro sobre la marginalidad de José Nun, en los debates, que además en su introducción él actualiza de hace más de 3 décadas atrás, y justamente el señalamiento de este carácter ambiguo y de su, no quisiera decir mal uso, pero de su uso confuso o de su uso eh, no exacto en relación a cuando lo traducimos como poblaciones marginales. Esto es muy común en el discurso educativo. Es más, las escuelas se las clasifica con frecuencia como urbanos marginales. Hay proyectos, poblaciones definidas como marginales, políticas de inclusión para población marginal, proyectos de inclusión para, bueno, en todas las variaciones, incluso desde lo que podríamos nombrar un discurso progresista o un discurso que está ubicado en nombre de la inclusión, el uso del término marginal tendríamos que hacer un ejercicio intelectual de ponerlo bajo sospecha. Al mismo tiempo, creo que también en ese sentido tenemos que poner bajo sospecha el uso del término inclusión, porque tendríamos que recorrer el binomio inclusión y exclusión, su inscripción en los documentos de los organismos internacionales,
algunos debates que plantearon los cientistas brasileros, al suponer que quien está excluido ocupa una posición pasiva, cuando por el contrario, quien está en una posición de exclusión disputa volver a estar incluido, y si tomamos el texto de la exclusión de Villarreal, que es un texto bellísimo publicado por Tesis Norma, ese texto de la inclusión excluyente. Y esta categoría de la inclusión excluyente es una categoría que no tenemos que perder de vista, porque los procesos educativos, muchas veces del sistema educativo, vinculados a la cuestión de la discapacidad, sobre todo de la discapacidad. No puedo hablar, y con muchísimo respeto, seguramente Tere tiene muchos y ustedes también, pero en relación a la población indígena, me animo a decir, de cuestiones de género, en nombre de la inclusión, se profundizan procesos de exclusión nominados incluyentes. Y allí nos encontramos con enmascaramientos que genera el propio sistema educativo y que se inscriben en nuestro discurso. Y no me quito el sayo, porque soy educadora, soy maestra, soy profesora, que es parte de las tareas que tenemos por delante, de construir nuestras posiciones, pero también atender nuestros propios glosarios con los cuales trabajamos. Es entonces que nosotros tenemos la relación entre la infancia, la pobreza y la marginalidad y la exclusión, y la discusión sobre qué nombramos como procesos de inclusión y por qué no ponemos en el centro un debate alrededor de la cuestión de la igualdad. Es decir, sabemos que podemos describir la desigualdad, y yo creo que es necesario realizarlo, pero lo que hoy urge es pensar de qué hablamos cuando hablamos de igualdad, ni hablar que yo me asumo la perspectiva de una igualdad compleja como la plantea Nancy Fraser, pero también en términos de la filosofía política, la de una posición pedagógica, de una orientación de producir operaciones pedagógicas que verifiquen la igualdad, como lo plantea Jacques Rancière. Es entonces que al referirse a los niños y niñas en nuestro país, hablamos también todavía hoy, y lo digo con profundo dolor, ustedes conocen los datos, los últimos datos que tenemos sobre la situación de la infancia, que superan el 54% de niños pobres y niñas pobres en nuestro país. Recordarán en la revista Oikos, la número 7 de 1993, ustedes mirán, Patri, ¿cómo recordás? Yo, pues eso fue mi tesis de maestría, y quienes hacemos tesis terminamos así, bueno, ya las escribirán en la tesis de doctorado, pero esos datos son datos que uno busca mucho y que no se olvidan. Esa revista planteó en ese texto, no lo puedo olvidar más porque era extraordinario, que la mayoría de los pobres eran niños y la mayoría de los niños eran pobres. Esta cuestión, que hoy por mi parte lo planteé a la mañana en el Salón Blanco del Ministerio de Educación, creo que tiene que articular una posición ética, política, que también tiene que asumir quien investiga, que es un nunca más en la Argentina. No podemos continuar teniendo estos datos, esta situación de niñas y niñas en nuestro país. Ustedes tendrán más específicamente los datos de los niños y niñas del Chaco o de cada uno de los lugares donde viven, de allí de Resistencia. Seguramente saldrán de la facultad, como nos pasa a nosotros en La Plata, que tenemos un gobierno macrista y tenemos centenares de niños y niñas que viven en la calle. Lo que quiero decir entonces que, como escribió Silvia Blechmar, persiste el dolor país. Y uno diría, ¿qué hace una investigadora, un investigador con estos temas?
quedan por fuera de la investigación. A mí me sucedió, y permítame una nota al pie, yo siempre investigué en barrios populares, en villas, en asentamientos, en barrios muy alejados, muy, muy, muy desprotegidos. Y me preguntaba, ¿cómo hacer para describir aquello que veo? Hago una segunda nota al pie, permitime, Tere. Estaba en uno de los barrios que investigué, es el barrio donde nació la corriente clasista y combativa. Allí también hay trabajos de la antropóloga Virginia Manzano sobre justamente la corriente clasista y combativa. La escuela que investigué, que después hice el libro La escuela con los pies en el aire, era una escuela que estaba, la corriente clasista y combativa ya tenía 57 manzanas organizadas, pero sin embargo, cuando yo me fui acercando cada vez más y por supuesto con mucha frecuencia y presencia, lindaba con un arroyo que todavía es un arroyo muy contaminante. En ese arroyo había muchos niños y niñas descalzos. Si uno sacaba la fotografía de ese arroyo, podía ser África o cualquier otro país. En este caso era La Matanza. Cuando converso con una de las dirigentes, de las primeras mujeres que fueron a tomar las tierras, extraordinaria dirigente, ella me dice lo bien que estaban en comparación del momento en que habían llegado a la toma de tierras y todo eso era un descampado. Le pido tener una entrevista en el centro de salud propio que había construido la CCC. Dentro del centro de salud, construido por las vecinas y los vecinos, me encontré con un altar del médico que había dedicado su vida a ese centro de salud y había fallecido. El altar estaba dentro del centro de salud, arriba había una cantidad de ropa que parecía más ropa apilada de un campo de concentración. Yo iba absorbiendo las imágenes, por supuesto, sin tocar ninguna nota, tomar ninguna nota, ni ningún grabador. Y ella se acerca a un consultorio, pregunta si estaba vacío, me dijo, pasa por acá y conversamos acá. Conversamos, por supuesto, tuvimos la entrevista, no me dejaba de mirar a los ojos. Y en un momento me mira y me pregunta si yo sé lo que era el hambre. Me empieza a entrevistar a mí. Es decir, la escena, la escena. Yo les puedo asegurar que aprobé todos los cursos, todos los seminarios de tesis, los había aprobado todos. Pero en ese momento quedé desnuda frente a la mirada de esta dirigente con la cual estaba allí. Y ella me pregunta, y yo que pertenezco a una familia migrante, mis padres trabajaron desde muy pequeños, le digo, no, yo no. Mi madre sí, pero yo no. Mi padre también, pero yo no. ¿Quiere que le cuente? Yo guardé silencio y ella empieza a narrar un relato que después escribo, donde ella me relata el momento del 2001 y después me relata también muchos otros episodios donde solidariamente ya habían cocinado todo lo que podían cocinar en el barrio y entonces ella con varios hijos, su marido desocupado, no tenían más que hacer. Las mujeres del barrio organizadas ya habían puesto todo en las ollas, no tenían más. Y me dice, ¿sabe qué hice? Pasó un perro y llevaba una bolsa entre los dientes con unos mendrugos de pan.
corrí al perro y le arranqué los mendrugos de pan. Eso fue la comida de mi familia de todo el día. ¿Usted sabe que las mujeres de la CCC no vamos a volver a vivir esto nunca más? Y ahí comprendí, decanté, que tenía que poder reconocer su punto de vista. Volví al arroyo, y es su recorrido donde ella me decía que estaban mucho mejor de lo que habían estado, de cómo descentralizarme, descentrarme de mi propio punto de vista. Bueno, no me quiero ir por acá, sepan disculparme, pero lo que quiero plantear es que este dolor país permite también a quien investiga asumir una posición en el propio terreno de la investigación, que no es una posición que carga verbalmente el decir de quien investiga, sino que permite, quizás es mi propia experiencia, desvestirse para poder alojar la escucha de aquellos o de los espacios con los cuales trabaja y reconocer los indicios, categoría muy trabajada, que ustedes saben perfectamente, y todos los elementos que nos permitan no intentar explicar mecánicamente los procesos sociales, los procesos donde los niños y niñas intervienen en las vidas familiares, pero no desde un lugar de una posición carente, sino desde un protagonismo cultural, desde una práctica política, participando en los movimientos, desde un lugar donde también son alojados desde su posición infantil, aunque desde una mirada distinta a la de los sectores medios de la cual nosotros somos parte. Entonces, bueno, voy a avanzar un poquito porque ya creo que estoy muy tarde con la hora, pero lo que pretendo decir es que tendremos que atender nuestras propias cegueras en términos de Saramago, para esas cegueras que nos hacen tolerar escenas que se constituyen en parte de nuestras vidas cotidianas y que tenemos que tornar insoportables, intolerables y disputar su no continuidad. La intemperie no es metafórica, y al decir de Perla Selmanovich, las escenas en las que conviven los grandes y los niños y los jóvenes y adultos, todos igualmente vulnerables, se dan en marcos de desamparos, a veces concentrados, desamparos sociales, que como dice el diccionario es la falta de recursos, estoy leyendo literalmente a Perla, es la falta de recursos para subsistir, la fragilidad y la inconsistencia de discursos que muchas veces sostienen el discurso. Entonces, ¿qué nos permiten comprender? Creo que es necesario pensarnos que no somos espectadores de realidades sociales, donde es un otro, una otra, que atraviesa crudas realidades, sino que somos todos ciudadanas y ciudadanos con capacidad para transformar aquello de lo que somos parte en este presente histórico. No tenemos que describir fotografías congeladas, sino que tenemos que implicarnos en ver aquellos procesos económicos, políticos, culturales que afectan a nuestros niños y niñas en términos sociales y materiales, pero también ubicándolos en una posición protagónica, potente, pero distante del discurso de la resiliencia y del discurso de las capacidades emocionales que hoy está proliferando y de modo muy preocupante. Es decir, hay un texto de Sandra Carli, también de hace varias décadas, que que a mí me parece que es una de las hipótesis que por lo menos para quienes trabajamos en cuestiones de la infancia, de cuestiones vinculadas a la infancia, es muy fértil, que mirar cómo habitan las infancias en un país es nombrar a las sociedades
donde habitan. Si uno piensa en Paraguay, por ejemplo, donde todavía existen formas de criadazgo, si uno piensa también en muchos lugares de nuestro país, no es solo nombrar a quienes gobiernan, sino a nuestras propias sociedades. Y allí tenemos un núcleo duro de no disociar las infancias de las sociedades a las que pertenecen. Tenemos un rostro bifronte que refiere a discursos edulcorados de la niñez, pero por otro lado despoja de todo futuro a las niñeces con tierras expoliadas, medios ambientes desertificados, familias empobrecidas a límites extremos, espacios urbanos disociados del bienestar y la felicidad. No necesito dar muchos ejemplos, ustedes tienen algunos ejemplos próximos. Entonces les propongo un glosario, no un glosario infantilizado, sino un glosario infantil en tanto novedad, en tanto acontecimiento, un glosario que recupere el lenguaje de las infancias como transformación de las culturas, como repertorios de la humanidad, de la política y la educación. Es necesario interrumpir los procesos de segregación, de discriminación y de racismo, de empobrecimiento y punición y de incumplimiento de derechos de la Convención. No alcanza con celebrar los 30 años de la Convención con masitas y té y tener en la esquina un niño que pide por comida. Es necesario sacarnos las máscaras tantas veces sea necesario y responder a la llamada, como lo nombra Jorge La Rosa en su texto Imágenes de otros. Quiero referir a un aporte de Fernando Ulloa. Ustedes recordarán, el psicoanalista que trabajó muchísimo el binomio ternura-crueldad. Él plantea, y que digamos aportó de su perspectiva al campo de los derechos humanos, él aporta que la crueldad es el fracaso de la ternura. En la sociedad actual es un producto de consumo. Hay una estética de la crueldad en la televisión, en el cine, en los cómics, y como producto del consumo está banalizada. No es lo mismo la crueldad que la agresividad, que es parte de la condición humana. Y ahí le preguntan en una entrevista, le preguntan cómo posicionarnos frente a la crueldad. Y él dice, bueno, esto tiene que ver con la toma de conciencia, con advertir en uno la crueldad y no retroceder ante esa tendencia. Pero yo voy a avanzar un poquito más rápido sobre algo que nos aconteció en estos días. Él dice, es importantísimo para las democracias desenmascarar lo cruel. ¿Cuál es el papel de los medios? Le preguntan. Y Ulloa dice, el de la memoria viva, no meramente un recuerdo, sino una acción presente. Los medios de comunicación deberían desenmascarar lo cruel. Y recuerda un caso que a mí me lleva al caso M. Recuerdo el caso del chico que se cayó en un pozo. Hay que ver de qué modo, en un momento determinado, se utiliza lo siniestro. En un sentido se despierta la solidaridad, en otro se enmascara la situación. Se satura el caso de un niño en el pozo y al mismo tiempo se deja afuera la conciencia social de todos los chicos y chicas que están en el pozo. Me resulta, y quiero compartirlo, muy interesante esta reflexión. Se satura, y esto lo hemos vivido ahora, en estos días, lo vivimos constantemente. Se genera la solidaridad con un niño o una niña en el pozo o en una X situación. Se satura, pero se elimina, es la misma operación. Se elimina al mismo momento la conciencia social
de todos los chicos que están en el pozo. Es decir, bueno, avanzando un poquito más, podemos pensar que como lo planteó en el recreo de la infancia Eduardo Bustelo, libro clásico ya y de cabecera, que por suerte ha tenido más de una reedición, estamos frente a un proyecto biopolítico en nuestra región de la infancia y tenemos en contrapunto, y de eso se trata, estudiar, investigar, pensar y producir, militar y trabajar, estamos ante la alternativa de proyectos emancipatorios. La emancipación es un concepto referido más a la opresión de la materialidad que no habilita la dignidad del existir. Entonces, esa misma categoría nos puede presentar una apertura sin límites. La emancipación la podemos pensar que se mueve entre el eje de la igualdad y de la libertad. Allí también, y lo agrego, pero más tangencialmente porque no me voy a referir a ello, en este año de los 100 años de natalicio de Freire, pensar la educación como práctica de libertad, pensar la educación en una relación dialógica, pensar la educación en una relación emancipatoria y liberadora, también nos invita a revisar nuestra posición vinculada a la infancia y a la relación entre infancia y educación. Y allí, compartiendo nuestros itinerarios y caminos educativos, les pregunto, ¿cómo ejercer nuestros oficios? ¿Cómo ejercer nuestros oficios, ya sea como educadores populares, trabajadoras y trabajadores sociales, en el campo de la salud? ¿Cómo ejercerlos? Y les propongo un ejercicio ético, político y pedagógico. Un ejercicio que es el que les planteaba, que enuncia Jacques Rancière en un libro bellísimo que se llama El método de la igualdad, que es un ejercicio de verificación de la igualdad, que significa generar condiciones de posibilidad de bordar un lenguaje de lo imposible. Es decir, no de pensar lo posible como respuesta a lo necesario, sino ampliar los canales de aquello que no es ya posible, pero que abre hacia lo imposible. Es decir, todo el tiempo nos tratan de presionar, de sujetar que el pensamiento académico tiene que estar limitado a la producción instrumental de lo necesario, de la demanda, de lo posible. Cada vez tenemos menos tiempo de ligar aquello con la política y la poética, con la transformación de los sujetos, con el reconocimiento de otras posiciones, de otros lenguajes, de otros tiempos. Es entonces que nosotros necesitamos insistir que las emergencias alimentarias tienen que estar bordadas con las emergencias poéticas. No solo se puede pensar en el reparto de alimentos cuando estamos asistiendo a la niñez o a los adultos o las adultas. Hablo de las niñas y niños porque sé específicamente de lo que estoy nombrando. Entonces, ese lenguaje de lo posible atendiendo lo imposible implica, sin dudas, pensar en el reparto de panes, pero también declamar otras emergencias. La emergencia de la matemática, la emergencia de los saberes interculturales, la urgencia de tender manteles para poner a disposición otros mundos. ¿Quién niega otros mundos? En la escuela que investigué, en Villa Escaso, así se llama el barrio, Villa Escaso, hay una orquesta sinfónica. Cuando pidieron los instrumentos para la orquesta, al ser una escuela especial, les querían enviar solo instrumentos de percusión. La escuela se negó. Si no venían todos los instrumentos, la orquesta
no se abría. Y así llegaron los chelos, los violines, todos los instrumentos para una orquesta. Una orquesta en Villa Escaso. Imagínense el carácter de la barriada, 40 cuadras, primero calles de tierra por décadas, hoy pavimentada, pero apenas pavimentada. Tanto es así que los niños y adolescentes, cuando eligieron hacer una escultura para la puerta, eligieron la cabeza de un caballo, porque era la figura protectora del barrio, porque están los carros todo el tiempo trasladando vecinos, mercancías, es el carro el que se mueve por el barrio. La, la orquesta de Villa Escaso, antes de la pandemia, tocó en el CCK. Nadie podía imaginar que allí hay niños hipoacúsicos totales o niños con distintas discapacidades, porque en esa escuela nadie nombra la discapacidad. Muy rancieranos, ignoran la desigualdad, no reconocen diagnósticos y no preguntan patologías. Alojan a los niños y verifican la igualdad. Tanto es así que esa escuela nombrada como la Escuela de los Locos apenas inició. Hoy es una escuela de puertas abiertas, a donde las otras escuelas llevan las cosas para que se las protejan, y aunque las otras escuelas están con alarmas y demás, esta escuela siempre está abierta, no cierra nunca sus puertas, y al mismo tiempo ha enviado niños a Brasil y a otras partes del mundo a clínicas de instrumentos, y la orquesta sinfónica ahora vienen de otras escuelas a aprender a tocar instrumentos a la orquesta sinfónica de Villa Escaso. Quiero, para cerrar, compartir de esta investigación un tercer movimiento, un cuarto, no sé, o qué tópico voy, no sé, que es la necesidad de sostener el asombro en términos de investigación. Esto, ustedes tienen el libro Los Caminos de Adopción, de Claudia Fonseca, la antropóloga brasilera, que este es un libro publicado por Eudeva, donde ella trabajó, que es una de las primeras que investiga los grupos populares de Porto Alegre, y donde ella lo que plantea allí, en una de sus primeras páginas, en la introducción, todo esto que estoy nombrando me organizo después con Tere para facilitarlo. Ella organiza su investigación y comprueba que sus hipótesis al momento de ir al campo, ninguna era viable, porque tenía una idea respecto de las prácticas de cuidado de los grupos populares que no se condecían en absoluto con lo que ella comenzaba a encontrar. Metodológicamente hay unas primeras páginas, unos párrafos sobre todo, donde ella invita a quienes van a hacer investigación que no pierdan el asombro, que no pierdan el asombro, es decir, la capacidad incluso de destruir aquello con lo cual uno se arma como plan de trabajo y con todo lo que lleva organizado en función de una investigación, para animarse a desarmar y volver a armar. Esta capacidad de asombro y de reconocer aquello que no somos capaces de ver, para volver a estudiar, volverse a buscar las herramientas analíticas que nos permitan volver a mirar y volver a reconocer. Disculpen que tengo miedo. Permítanme que conecto la computadora. Es entonces que en esta capacidad de asombro voy a terminar con una escena que la tengo de todas maneras descripta, pero que fue parte para mí en la investigación. Yo hice un trabajo etnográfico de más de un año, y uno de los grupos de niños y niñas que tenían una organización particular en esta escuela tenían una oruga, tenían guardado en un frasco
una oruga que se iba a transformar en mariposa. Y venían conversando entre las niñas y los niños qué iban a hacer. Dudaban sobre la decisión. Y entonces resolvieron que la iban a dejar en libertad cuando se transformase en mariposa. La educación siempre requiere anticipación. Quien cree que un profesor enseña, una buena profesora enseña a partir de la improvisación, es que no sabe de educación. Educar requiere mucho trabajo anticipado, incluso la escena más espontánea implica muchos procesos de elaboración previa. Entre los educadores y educadoras pensaron qué iban a hacer si sucedía aquello que las niñas y los niños esperaban. Como la orquesta tenía un día fijo en la escuela, habían decidido que si coincidía el director de la orquesta, que es un violinista reconocido internacionalmente, iba a acompañar con el violín el vuelo. Y así les leo mi nota de campo para ir cerrando. Un día de clases en una escuela de una barriada popular, uno de los alumnas de la mañana, conserva en un frasco una oruga, que ese día abandona la crisálida y se transforma en mariposa. Las chicas y los chicos se sorprenden por su transformación. No era una mariposa deslumbrante, pero de todos modos las y lo llena de asombro. En el patio, al compartir lo sucedido, con otros surge la pregunta, ¿qué hacer? La decisión final es dejarla en libertad para que vuele. En la escuela se encuentran profesoras y profesoras de la orquesta ensayando los instrumentos. El día anterior, frente a esta eventualidad, lo que provoca el nacimiento de una mariposa, el director de la escuela consulta con el director de la orquesta si podrá sumarse a acompañar el primer vuelo. Todos se dirigen al patio. El director de la orquesta improvisa con un violín una melodía. Y ese vuelo mínimo de una mariposa común en el patio de una escuela de conurbano es acompañada por un concierto de violín. Y se transforma en algo mágico. La mariposa y la música del violín embelezan a todos los que allí se encuentran. ¿Qué sucede cuando se envuelve con ese vuelo con la música? ¿Qué acontece? ¿Podemos pensar que allí se desplaza un modo de nombrar a la infancia y las infancias populares? ¿Podemos pensar que allí se recibe a los nuevos y a las nuevas al mundo? Si siguiésemos con el pensamiento arentiano, si la natalidad es un milagro en tanto posibilidad de la continuidad, pero también de la discontinuidad de la humanidad, si educar es el modo en que las instituciones y sociedades responden a la llegada de los que nacen, si la educación está allí para alojar a los que llegan, si responder es abrirse a la interpelación de una llamada y a su responsabilidad, ¿qué significa envolver con música el vuelo de esa mariposa común? Las escuelas públicas en todo nuestro país trabajan con infancias populares. Son infinitos los episodios cotidianos similares, pero pocos son los que son envueltos de este modo. Muchas veces se categoriza las infancias una y otra vez. Familias desintegradas, padres sin trabajo, madres, etcétera, etcétera. Bueno, y la lista es larga. El discurso del poder enfatiza la negatividad de los sujetos, pondera lo que describe como verdad única de modos de nombrar a la niñez popular. Por tanto, quienes enseñan parece que quedamos solo destinados a educar a las poblaciones descartables, a los restos,
Tal vez ustedes pueden nombrar poblaciones descartables, como me lo dijo en una investigación una maestra. Yo enseño a la escoria, a lo más bajo de lo más bajo. Sin embargo, en el sentido más alternativo, emancipatorio, de la educación a los modelos tradicionales, otros colectivos docentes traman metáforas en territorios marcados por el desamparo, propuestas pedagógicas que se traducen en las vidas cotidianas escolares como acordes de melodías que entrelazan sentidos educativos, perspectivas filosóficas y políticas. Niñas, niños, adolescentes, grupos familiares componen escuelas, amarran lazos. La cocinera amarra la escuela también como el maestro de música. Disputan lo que Graciela Frigerio nombró en 1992 como biografías anticipadas. Establecen entretiempos para tejer urdimbres, como me lo explicaron las teleras de la quebrada, porque es la urdimbre la que define los tejidos que se podrán realizar después. Y es en esa trama, en esa urdimbre, donde se hará escuela de múltiples maneras, porque hacer escuela tiene que ver con suspender el presunto orden desigual, ofrecer tiempo libre para el estudio, para el tiempo no productivo, para el tiempo no ligado a lo que el capitalismo espera, para el tiempo que nos dé derecho a imaginar otros sueños. No queremos el folclore de los pueblos indígenas, también se pueden ligar a las tecnologías, a la producción, a las invenciones, a sus propios lenguajes. Queremos una urdimbre como de esta escuela de colores, nombrada primero como la escuela de los locos, que amarra un tejido de sostén, pero que interroga con esa pedagogía las preguntas de la que nombró Freire tanto, la pregunta de qué hacer y cómo hacer cada día. Son los maestros y maestras artesanas, son los maestros y maestras artistas, son los maestros y maestras los que urden la trama de la igualdad y la diferencia, o son las comunidades que insisten y persisten en el deseo de disputar otros futuros posibles. Y aquí Adriana Puigros, maestra de maestras, que siempre nos vuelve a nombrar la necesidad de alargar la mirada. Nos quieren deshistorizar todo el tiempo, ni hablar aquí Teresa Artieda. Alargar la mirada hacia el pasado y hacia el futuro, como un ejercicio difícil, improbable, pero como todo movimiento de traspaso de lo inmediato, revolucionario. La educación y la infancia apuesta al porvenir y tiene en su centro la necesidad de justicia, como en ese libro bello, Los espectros de Marx, de Derrida, que nombra a aquellos que ya no están con nosotros, pero sobre todo a aquellos que aún no han llegado. Muchas gracias.